Episodio 31, parte 1. Manejo de la pubalgia. Muy buenas, miren fisios, de nuevo por aquí. Como sabrás, si me sigues en Instagram, estoy por aquí por España, así que empezamos nueva temporada con expectativas al menos de volver a subir un episodio semanal hasta final de año. Hoy estoy con Omar de la Calle, que es fisioterapeuta, que además repite en el canal. Omar trabaja en su propia clínica de fisioterapia en Asturias e investiga además en un comité investigador por allí, y es un verdadero apasionado de todo lo que tenga que ver con el dolor de pubis e ingle, y eso lo vas a poder comprobar por ti mismo escuchando con la pasión y claridad con la que nos habla sobre el tema. Así que nada, vamos a ello. Bueno, muy buenas, Omar. Bienvenido de nuevo al podcast del Millennial Physio. ¿Qué tal? Muy buenas, Josebi. ¿Todo bien por aquí? ¿Tú qué tal? Bien, con muchas ganas de este episodio, porque ya sabes que a mí también me gusta mucho todo lo que tenga que ver con el fútbol, y el tema de esta lesión de groin pain es algo que vemos habitualmente en esta profesión, ¿no? O sea, en estos deportistas, y seguro que nos aportas muchísimo hoy. Y esa sería la primera pregunta. ¿Qué es pubalgia, no? ¿O cuál sería el concepto real para hablar de este problema? Vale, pues realmente es una pregunta difícil, porque tenemos varias definiciones. Popularmente, cuando un jugador acude bien a consulta, bien a pie de campo, sabemos que pubalgia es un término que utiliza para designar un dolor en zona de pubis o zona cercana al pubis. Pero claro, si atendemos realmente a la definición pura y científica, se aleja un poquito de esto. ¿Por qué? Porque realmente es un término muy simplista si únicamente nos centramos en todo lo que rodea al pubis. Entonces, ya desde 2008 se acuñó una serie de definiciones anatómicas basadas en un triángulo, el triángulo inguinal, que está definido por la espina ilíaca anterosuperior, por el tubérculo del pubis y por zona media entre espina ilíaca anterosuperior y polo superior de la rótula. Entonces, todo lo que entre dentro de ese triángulo, tanto lo que quede en el borde medial, lateral y superior, tendría que ver con dolor inguinal. Pero también realmente es algo muy simplista, porque nos estamos dejando de lado ciertos dolores más referidos y alejados de estas zonas. Entonces surgió el Congreso de Doha, en 2014, donde se reunieron varios expertos sobre el tema y lo que hicieron fue reunir todos estos términos en varias entidades. ¿Por qué? Pues mira, básicamente porque si nos atenemos a los estudios epidemiológicos, cuando recogemos los distintos tipos de lesiones que acontecen durante los partidos, que es algo que se suele hacer para conocer también cuál es la lesión más incidente y más prevalente de cara a establecer protocolos de prevención, sabemos que en esos estudios anteriores a 2014, dolor de cadera o lesión de cadera, lesión de aductor, lesión de flexores, lesión abdominal, realmente eran lesiones distintas, se recogían de forma distinta. Entonces, digamos que se reunió todo esto dentro de varias entidades clínicas. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos dentro de este congreso entidades relacionadas con causas intraarticulares, en este caso estaría relacionado con dolor de cadera, causas extraarticulares relacionadas en este caso con dolor inguinal relacionado con aductores, dolor inguinal relacionado con iliopsoas, en este caso a mí me gusta más llamarlo flexores de cadera, relacionado con canal inguinal, que sería lo referente sobre todo a rectus del abdomen y a canal inguinal, propiamente dicho, y relacionado con el pubis. Y también nos encontraríamos otras causas. ¿Qué otras causas también podemos encontrarnos? Pues desde fracturas, cuello de fémur, acetábulo, enfermedad de Pertes, nos encontramos también infecciones como prostatitis, infección del tracto urinario, piedras renales, en ocasiones apendicitis también puede generar dolores sobre la zona, y después ya nos vamos a las banderas rojas más vistas, pero a la vez más difícil de encontrar, que sería tumores. Tumor testicular, tumor prostático, tumor del tracto urinario, tracto digestivo, etcétera, etcétera.
Entonces, digamos que realmente es muy difícil acuñar este concepto a una sola entidad, sino a todo el global. Todo dolor causado, bien por todas estas causas sobre la zona de la ingle, se conocería como dolor de groin, mal acuñado pubalgia. De hecho, ya se me ha escapado al principio, no lo quería decir para que luego tú hicieras este pedazo de introducción, pero sí, totalmente de acuerdo. A nivel terminología, yo creo que es mucho más honesto, ya no solo correcto, hablar de dolor de groin por X hipótesis. Y esa es la siguiente pregunta. Dentro de lo que tú ves a nivel empírico o a nivel de tu experiencia más frecuentemente, a nivel mecánico, cuando ese groin pain tú crees que viene provocado por musculatura, ya sea flexora de cadera o aductora, ¿cuál es la clínica que te encuentras más frecuentemente? Es decir, ¿cuál es el patrón clínico? Es decir, ok, pues suele haber dolor más en la zona distal, más en la zona proximal, impotencia funcional en este movimiento, no sé. ¿Cuál es el cuadro clínico dentro de los groin pains así más mecánicos, más estándar que tú sueles ver? Vale, dentro del dolor inguinal que más me encuentro en clínica, destacan, y aquí clarísimamente hay un ganador, los dolores relacionados con aductores. Sí es verdad que en gran parte de las ocasiones nos encontramos varias entidades clínicas coexistiendo. Nos podemos encontrar un dolor relacionado con aductores y flexores de cadera, que también es bastante habitual. Explicación a esto, bueno, el aductor sabemos que también se comporta como flexor de cadera, sobre todo en situaciones como los golpeos, entonces puede ser que la demanda flexora sea un poquito mayor. De hecho, también nos encontramos en algún que otro estudio, no solo también a nivel empírico, que los flexores pueden encontrarse también un poquito más hiperactivos, lo cual esto podría ser una de las causas, pero siempre destaca el dolor relacionado con aductores. ¿Qué pasa? Que realmente con todos los test que realizamos a nivel clínico, lo que hacemos es obtener información. Supongo que hablaremos después de ellos, pero no son lo suficientemente sensibles y específicos como para discriminar ante quién nos encontramos. Entonces, es muy importante escuchar al paciente, porque realmente en la entrevista clínica nos va a comentar muchas de las situaciones donde le molesta. Con lo cual, una vez que pasamos a la valoración, esto pues se deja ya ver. El dolor relacionado con aductor y dolor relacionado con flexores en ocasiones se combina con un dolor en la zona del pubis. Y este es el que más detectan y es el por el que más suelen acudir. Porque ese dolor en la zona del pubis suele ser, entre comillas, uno de los más incapacitantes para ellos. Y ahí ya es donde ellos detectan esa pubalgia. Y es cuando deciden acudir a clínica. ¿Por qué? No nos vamos a engañar. Realmente la pubalgia se conoce como una de las lesiones para el futbolista más temidas. Entonces, cuando aparece el dolor sobre esa zona ya es cuando más se preocupa nuestro atleta. Pero realmente, zona proximal de aductor es la que más nos vamos a encontrar. Y dentro de esa clínica y dentro de esa evolución, ¿cuándo un groin pain provocado por musculatura aductora o flexora empieza a ser preocupante para ti? Es decir, ¿cuándo a ti te saltan las alarmas y dices, ok, creo que estoy trabajando bien, creo que estoy escuchando bien y manejando bien la clínica de mi paciente, pero no veo una mejora significativa? Vale, realmente nos encontramos también dos subtipos de dolor inguinal. Nos encontramos el dolor inguinal agudo y el dolor inguinal crónico, o bien por sobreuso. Cuando se trata de un dolor inguinal agudo, es decir, vamos a plantear una situación hipotética, un golpeo a puerta y nos ha dado el típico pinchazo en la zona aductora o en la zona de flexores. En flexores es un poquito más difícil encontrarlo, pero también podría suceder. Realmente es una posición mucho más favorable desde nuestro ámbito recuperar un dolor inguinal agudo que un dolor inguinal por sobreuso. ¿Por qué? Porque nuestro jugador va a abandonar la práctica deportiva y ahí tenemos mucho más campo. ¿Qué pasa? Que sabemos también que este dolor inguinal agudo es factor de riesgo de un dolor inguinal por sobreuso o dolor inguinal crónico. Entonces, si nos encontramos ante un dolor inguinal crónico, el típico jugador que lleva 2 temporadas arrastrándolo, normalmente se presenta clínica con un dolor inguinal que ha comenzado poquito a poco, que ha comenzado por sobreuso, inicio insidioso que llamamos, pero que no le ha obligado a abandonar la práctica deportiva. Simplemente tiene molestias en ciertas situaciones. Las más comunes son golpeos y cambios de dirección. Pasa esa temporada
jugando todos los partidos y entrenando a pesar de las molestias, termina la temporada, se va a vacaciones y ese dolor cesa. Cesa la actividad deportiva, cesa el dolor. Eso es en la mayoría de los casos. Después inicia pretemporada, la pretemporada siguiente, y a mitad de pretemporada vuelve a comenzar el dolor. Y ahí ya nos encontramos factores psicosociales también. ¿Por qué? Porque ya ha tenido una experiencia previa. Una experiencia previa que no la vamos a catalogar como positiva o negativa, pero ahí está, limitando ciertas de las actividades que nuestro jugador va a realizar. Entonces, aquí ya surgen muchísimas emociones negativas por parte de nuestro jugador y es cuando decide ya ponerse en manos del fisioterapeuta o acudir a clínica porque comienza la desesperación. ¿Qué pasa? Que realmente no tenemos mucha actualización sobre el tema. Entonces, acude a un centro, le realiza ciertas terapias, no funcionan, acude a otro, realiza ciertas terapias, no funcionan y acude a ti o acude a otro centro. En este caso, la mayor parte de mis pacientes son así, con lo cual ya tengo mucho más ganado porque sus expectativas cambian. Ahora bien, si planteamos la situación que tú me has puesto, la mayor parte de los jugadores, no nos vamos a engañar, opta por terapias pasivas y no terapias activas, con lo cual el optar por esas terapias es un fallo. Cuando tenemos un jugador al que tenemos que cambiar sus expectativas, que quiere continuar realizando la práctica deportiva a mismo nivel de rendimiento, pero también quiere que desaparezcan las molestias, realmente es uno de los peores escenarios en el que nos podemos encontrar. ¿Por qué? Porque la educación tiene que ser fundamental dentro del proceso. Y este tipo de casos rara vez funciona, rara vez sale arriba, rara vez termina jugando sin molestias, a similar rendimiento y realizando únicamente terapias pasivas. Normalmente este tipo de jugadores en los que pasa esto, hay muchos más efectos inespecíficos de los que creemos. Entonces, digamos que este prototipo de jugador, que nos encontramos también en clínica, es, digamos, el peor de los escenarios que nos podemos encontrar. Yo creo que dejas un mensaje muy interesante dentro del manejo clínico, ¿no? Y es que un jugador con un groin pain crónico no necesariamente tiene por qué ser preocupante, ¿no? Porque muchas veces este groin pain crónico es consecuencia de no haber atendido pues factores psicosociales como has comentado o haber hecho un tratamiento excesivamente conservador sin pensar, ¿no?, en ese trabajo igual activo a largo plazo. Y en relación a esto, yo te preguntaría ahora, entonces, para ti, ¿cuándo realmente tenemos que pensar en que un jugador necesita cirugía, ¿no? Porque dentro de este enfoque excesivamente estructuralista que ha tenido la medicina a veces, muchas veces con jugadores no se han pensado ni dos veces y ha sido, ok, groin pain, veo en la ecografía que hay un poco de edema en el pubis o una ecografía que no me gusta y vamos a cirugía. Es un punto muy importante, ya que sabemos que en el casi 80% de nuestros jugadores nos vamos a encontrar pruebas de imágenes alteradas simplemente por meras adaptaciones al deporte. Entonces nos podemos encontrar sínfisis púbicas con edemas, como tú bien has dicho. Esto es algo inherente al propio deporte. Nos vamos a encontrar alteraciones a nivel intraarticular, pues morfologías tipo CAM, es lo más común. Nos vamos a encontrar muchas alteraciones. Entonces, guiarnos únicamente por pruebas de imagen es un error para diagnosticar, entre comillas, en este caso parte médica y también nuestra parte. Al final siempre tiene que haber una comunicación en todo el entorno para, digamos, predecir, entre comillas, si nuestro jugador debe realizar cirugía o no. Esto es muy peligroso, además, porque puede terminar con la carrera de nuestro deportista. No estamos dando con la solución. Estamos operando a nuestro jugador y cuando vuelva al terreno de juego, en la mayor parte de los casos no vuelven al mismo nivel, pero imaginémonos que vuelva al mismo nivel, probablemente vuelvan a aparecer molestias. Y esto puede ser muchísimo más frustrante y puede terminar con la carrera de nuestro jugador. Entonces, ¿cuándo sé yo que mi jugador necesita cirugía? Vale, la mayor parte de las veces se trata de dolores agudos, inguinales. Supongamos que nuestro jugador aparece con un dolor agudo inguinal, aparición también a nivel nocturno, con empeoramiento de los síntomas. Introducimos a nuestro jugador dentro de un protocolo de rehabilitación con terapia física. También podemos realizar cierta terapia pasiva. Sabemos que, mira, expectativas de nuestro jugador a nivel de terapia pasiva, reduce percepción de dolor. Vale, venga, vamos a introducir cierta terapia pasiva. Pero nos centramos sobre todo en la terapia física. Y nuestro jugador no solo no va mejor, sino que va a peor. Vale, ahí es el momento de plantearnos tanto prueba de imagen como observar qué pasa en esa prueba de imagen y decidir si plantearnos cirugía.
En dolores por sobreuso no está muy claro que la cirugía sea un buen componente. Únicamente cuando nos planteamos, cuando estamos ante una hernia inguinal, la cirugía sería una buena opción. Pero cuando estamos ante un dolor por sobreuso, sí que está demostrado que la mayor parte de los factores de riesgo son, digamos, evitables. Entonces, la terapia física sería nuestro tratamiento a seguir. Una vez fallida la terapia física, bueno, pues ahí ya podríamos plantearnos ciertas cosas, siempre y cuando esté bien calculada y bien programada. Entonces, casi siempre nos vamos a encontrar ese tipo de dolor inguinal agudo que empeora con el transcurso del tiempo, estamos haciendo bien las cosas, pero no hay avance, incluso va peor, dolor nocturno incluso, ahí deberíamos planteárnoslo. Vamos, en resumen, lo que vienes a decir es que, como en muchas otras patologías, la cirugía obviamente nunca es descartable, pero siempre vamos a pensar en ella como última opción después de haber hecho un buen razonamiento y haber tratado de conseguir una mejora clínica con un tratamiento conservador, lógicamente. Claro. Vale. Y has hablado ya de algunas causas, pero sobre causas de growing pain me gustaría hacerte una serie de preguntas específicas. La primera es relacionada con tema biomecánico, ¿no? Es muy sonado el tema de que el growing pain lo causa el desajuste o el desequilibrio de fuerzas entre musculatura aductora y abdominal. A mí, lógicamente, me parece algo simplista, pero me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto a esto y dentro de pensar realmente una causa biomecánica, ¿por dónde lo enfocarías tú más? Bien, sí, realmente estos términos biomecanicistas que antiguamente tanto se solían decir, han quedado en una negativa simplista, ya que incluso a nivel insercional vemos cambios entre distintas personas. No hay ningún... Antiguamente se decía que existe una inserción compartida tanto en el recto anterior del abdomen como en aductores y la tracción de uno u otro era lo que generaba este tipo de lesiones. Pero sabemos que incluso en ciertas personas, uno, no existe una inserción compartida, realmente tienen su propia inserción cada grupo muscular, y dos, el piramidal del abdomen comparte mucha más inserción, entre comillas, con el aductor que el propio recto anterior del abdomen, que quedaría un poquito más posterior, con lo cual esta teoría quedaría desvinculada. Ahora bien, a nivel biomecánico, sí que nos encontramos ciertos autores que se encargan únicamente del estudio biomecánico de este tipo de jugadores y se encuentran diversos cambios, sobre todo a la hora de realizar cambios de dirección, en lo que respecta tanto a un lesionado de groin en comparación a un control sin lesión. Estos cambios irían inherentes sobre todo a la fase de stance o fase de apoyo durante el propio cambio, donde nos encontramos una pérdida de la dorsiflexión del tobillo, nos encontramos una mayor acción de la cadera. Esto podría sonar raro, pero una mayor acción de la cadera. ¿Por qué? Porque poseen también una inclinación homolateral del tronco hacia la fase del stance, hacia la pierna de apoyo. Nos encontramos también una pequeña rotación hacia ese mismo pie, cuando debería suceder todo lo contrario. Y también nos encontramos un centro de apoyo más anteriorizado que el propio centro de masas, cuando también sabemos que no debería ser así. Con lo cual, sabemos que la repetición de estos gestos podría influir, no ser desencadenante, pero influir también dentro de los factores de riesgo de nuestro jugador. Y me resulta llamativo porque a nivel clínico hay una parte de mis pacientes que antes de tener la propia lesión de ingle han sufrido un esguince de tobillo. Y analizando a posteriori a lesionados de esguince de tobillo que no tienen nada que ver con la lesión de ingle, poseen una biomecánica muy similar a esto que hemos comentado. Entonces ahí también a mí me surgen bastantes dudas a nivel empírico, y es que puede ser también que nuestra biomecánica con un esguince de tobillo se vea afectada y poquito a poco, junto al resto de factores de riesgo que todos conocemos, termine desembocando en molestias a nivel de la ingle. Es algo que me gustaría resolver y me llamó bastante la atención a nivel clínico. Entonces, a nivel biomecánico, para resumir y que quede un poquito claro,
sí que nos encontramos este tipo de factores, pero nada tiene que ver con que nuestro recto anterior del abdomen traccione más o menos de nuestro pubis respecto a nuestros aductores. Para nada. Eso ha quedado ya desvinculado y tendría que ver más con la calidad de nuestro movimiento durante las acciones de juego. Perfecto. Bueno, sobre calidad de movimiento, valoración y cómo lo abordas tú hablaremos más adelante. Con respecto a lo que has dicho, totalmente de acuerdo. Al final, la discusión con este tipo de temas siempre es qué fue antes, ¿no? El huevo o la gallina. Es decir, yo tengo una serie de alteraciones, bueno, alteraciones tampoco, yo tengo una serie de variables biomecánicas que influyen en esa lesión, o esa lesión o ese dolor genera una serie de adaptaciones que son las que provocan esas variables biomecánicas, ¿no? Y yo dentro de esa discusión siempre opto por lo contrario, es decir, algo interno genera una adaptación en nuestro cuerpo que puede provocar la lesión. Por ejemplo, el ejemplo que has comentado para mí es muy, muy visible y yo comparto experiencia clínica. Yo tengo una lesión en un esguince de tobillo y obviamente va a generar una serie de adaptaciones que pueden acabar metiendo más carga en la cadera y eso salga en un growing pain. O incluso me voy un paso más allá. Yo tengo una serie de factores que están predisponiéndome a tener un esguince de tobillo que pueden ser los mismos que me predisponen a tener esa pubalgia. Es como el ejemplo que has comentado antes de una apendicitis. Yo creo que una apendicitis a nivel de cicatriz o a nivel de víscera puede generar una serie de aferencias a nivel medular que comparten metámera con toda esa musculatura que va a ir a tobillo y va a ir a growing pain y que seguramente genere una serie de adaptaciones a nivel biomecánico que pueden también favorecer esa fatiga muscular previa o que ese músculo se queje antes de la cuenta. Pero vamos, un tema muy interesante que se puede debatir en un simple episodio solo. Y dentro de las causas también ya se ha hablado de tema psicosocial, pero me gustaría que nos dieras unos tips más concretos. Es decir, dentro de ese abanico psicosocial, ¿qué es lo que tú te has encontrado en tu experiencia o qué es lo que has leído en la literatura que suele ser factor agravante de un growing pain? Vale, te hablaré un poquito de los dos, pero sobre todo te voy a hablar de experiencia clínica porque es lo que más practico a diario. Nos encontramos, sobre todo yo, ya te digo, a mí me viene el típico paciente que ha pasado por varios fisios y que está ya desesperado. Con lo cual, ahí a nivel psicosocial, te garantizo que tenemos muchísimas emociones. Ahora con este tema, te lo puedo asemejar a la propia cuarentena. Realmente, imaginémonos, estamos durante un periodo de cuarentena y nos dejan salir a la calle, ¿vale? O sea, tenemos un dolor y nos recuperamos de ese dolor, que es lo que suele pasar. Un dolor en temporada. Cuando estamos en vacaciones nos recuperamos. Pero de repente comienza la pretemporada y otra vez ese dolor. Es decir, volvemos a cuarentena. ¿Qué pasa con esa cuarentena? No sabemos cuándo terminará. Eso al final genera una serie de emociones muy frustrantes, muy negativas. Eso es lo que suele pasar con nuestro jugador. Tiene una serie de emociones muy negativas que al final, sobre todo dependiendo del estatus, dependiendo de la profesionalidad, en mi caso trabajo con profesionales o semiprofesionales, afecta mucho a su calidad de vida. De hecho, suelo realizar cuestionarios. Dentro de esos cuestionarios hay subítems que están relacionados con la calidad de vida y en muchas ocasiones se encuentra afectada. Pero es que ya vamos mucho más allá. También nos encontramos un jugador tipo que tiene una lesión o que tiene molestias durante el partido bastante soportables, pero que al día siguiente no se aguanta de dolor. De hecho, situaciones tan cotidianas como levantarse de la cama genera un dolor 8 sobre 10 en una escala visual analógica. Entonces, claro, si nos encontramos este tipo de casos, nuestro papel ha de ser fundamental. Entonces, dentro de mis tips a los jugadores, trato de demostrarles que es un proceso totalmente normal. Pero sobre todo, sabemos que dentro de los factores de riesgo, esto es un tema muy jugoso, ya que la literatura plantea unos factores de riesgo, pero hay muchísima controversia, y yo en clínica, pues en unos atletas me encuentro unos, en otros me encuentro otros. Lo que está claro es que una lesión previa de ingle es un factor de riesgo, pero también fuerza en el aductor, yo me lo encuentro como factor de riesgo en ciertos atletas y en otros no. ¿Por qué? Porque hay ciertos atletas que presentan déficit que tenemos que controlar y otros no.
y también las demandas al propio deporte. Este es muy importante, porque casi siempre coincide que comienzan esas molestias tras semanas intensas, con lo cual ese cúmulo de falta de adaptación a la demanda deportiva puede desembocar en molestias. Vale, pues todo eso tengo que hacérselo saber. Al final, lo que trato de demostrarle a mi jugador o lo que trato de comentarle es todo lo inherente a la lesión para que sea capaz de, en el vestuario, comentárselo a sus compañeros. La mayor parte de las ocasiones, nuestro jugador va a querer, por encima de todos los medios, obtener un diagnóstico preciso, un diagnóstico concreto. Y en ocasiones no lo tenemos, sobre todo en este tipo de casos. No lo tenemos. No puedes decirle, pues tienes una tendinopatía aductora, tienes una pubalgia típica, que la mayor parte de ellos quieren escucharlo, tienes, no, realmente no podemos, porque ni siquiera nosotros lo sabemos, ni siquiera tenemos la información precisa como para saber ante lo que nos encontramos. Con lo cual, todo eso tengo que hacérselo saber. Mi valoración suele ser muy extensiva, lo comenté en alguna historia, suele durar unas 2 horas, mi valoración de ingle, y toda la información se la voy contando a mi paciente, intentando que exista una transferencia al propio ámbito deportivo. Con lo cual, a nivel educativo, trato de mostrarle a mi paciente, a mi jugador, que es una lesión a largo plazo, que tiene que ver, en la mayor parte de los casos, con la demanda del propio deporte, y en muchos casos también planteo las opciones. Vale, quiere seguir jugando y entrenando a mismo nivel, pero a la vez quiere disminuir su dolor, pero a la vez y suma y sigue. Con lo cual eso yo tengo que hacérselo saber. Mira, pues en este caso es posible que hagamos esto, pero también nos encontramos casos que no. Vale, en este caso no es posible que hagamos esto. No es posible, porque si tú continúas entrenando a mismo nivel, al final también sabemos que a nivel de factores de riesgo el cambio de entrenador podría ser un factor de riesgo y la falta de comunicación. ¿Por qué? Mi terapia es física. Imaginemos que yo, a nivel de terapia física, le meto una serie de ejercicios, luego el preparador físico le mete otros ejercicios y a nivel de entrenamiento, pues, más ejercicios. Pues al final puede ser contraproducente. O imaginémonos que cambia de entrenador y este jugador opta por un modo de entrenamiento más a vieja escuela, que me lo he encontrado también, corriendo por fuera por asfalto, con muchísimo fartlek, con muchísimos cambios de dirección. Vale, pues a ese jugador tengo que hacerle saber que nos encontramos ante ciertas situaciones worst case, situaciones donde nuestro jugador podría verse más afectado y con lo cual es mi deber educarle. Además también tratar de estar ahí durante las situaciones más negativas, sobre todo postpartido. Comentarle que se trata de una situación totalmente normal. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado ante un escenario de mucha sobrecarga, vamos a llamarlo así entre comillas, a nivel de nuestra zona, ya sabemos, la intermitencia del fútbol con esta serie de demandas, y al final es totalmente normal que nuestro jugador esté peor tras un partido que tras varios entrenamientos. Con lo cual, trato de educarle en todo lo que le preocupa. ¿Y cómo sé lo que le preocupa? Porque él mismo te lo va a decir en la propia entrevista. Es que me duele muchísimo al golpear. Vale, es nuestro deber tranquilizarle. Vale, se ha demostrado que nuestro aductor no solo interviene en la fase de golpeo, sino que también en la pierna de apoyo muestra una activación máxima cuando realizamos ese golpeo potente. De hecho, va aumentando la activación conforme aumenta la potencia del golpeo. Es normal que cuando llevemos X golpeos se empiece a cargar la zona, otra vez entre comillas, y él mismo ya te dice, sí, en el primero quizás no me molesta tanto, pero cuando llevo una serie de golpeos ya sí que me molesta. Lo mismo con los cambios de dirección. Claro, es que entiendo esa situación que me cuentas, los cambios de dirección también son uno de los factores a tener en cuenta dentro de esta propia lesión, porque lo he explicado antes, se producen esta serie de cambios, sí, y te dirá, sí, yo me doy cuenta que cuando cambio de dirección me noto más lento, pierdo un segundito, obviamente no te va a decir factores biomecánicos, pero sí te va a decir que se nota más lento o que se nota distinto con una pierna a la otra. Eso es muy, muy común en los golpeos, con lo cual a nivel de educación trato de tranquilizar haciendo que mi paciente sea también especialista en dolor de ingle. De hecho, me llama la atención porque incluso uno de mis pacientes que está haciendo INEF, está haciendo Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ha hecho un trabajo sobre dolor de ingle.
O sea que al final yo trato de hacer que mis pacientes sean igual de especialistas que yo en su lesión, utilizando otro argot, obviamente, pero que sean capaces de llegar al vestuario y comentarle a sus compañeros lo que les sucede. Y sobre todo, tranquilizarlos y aumentar su calidad de vida en el aspecto psicosocial. Eso es. Tenemos que escuchar y tenemos que educar. De todas maneras, de todo lo que has dicho, me quedo sobre todo con la frase de que todo lo que le comuniquemos se lo tiene que saber contar a sus compañeros, pues aun atendiendo a que cada vez más tenemos en cuenta dentro de esos factores de riesgo el ámbito psicosocial y toda aquella creencia que pueda estar considerada nocebo, ¿no? O todos los miedos y preocupaciones del atleta, muchas veces yo creo que es algo de lo que todavía pecamos, y es en la falta de comunicación de transmitir lo que nosotros sabemos a nuestro paciente, porque claro, yo puedo tener muy claro cómo puede estar influyendo una mala creencia o un miedo al problema de mi paciente, pero tú al final no le vas a meter la chapa sobre la neurofisiología que hay detrás de eso al paciente. Lo que le vas a decir es, mira, no te preocupes, porque haciendo esto y esto va a ir bien, y quítate de la cabeza que vas a tener que pasar por cirugía, o que esto es para toda la vida, o que, no sé, obviamente depende del caso en concreto, pero es muy importante que dentro de todo este abordaje psicosocial, yo creo, sepamos transmitirlo de forma llana e informal para que el mensaje llegue. Y una muy buena forma de testear eso es lo que acabas de decir que he dicho, de, ok, ¿sabrías explicar lo que te he transmitido a tus compañeros? Sí. A ver, perfecto. Pues así vamos bien. Vale, y por último, dentro de esas posibles causas, antes también has nombrado dentro de Red Flags el tema visceral, ¿no? Una prostatitis, un tumor en zonas genitourinarias, cositas así. Lo que a mí me gustaría hablar contigo, que dieras tu opinión, es: normalmente estos growing pains provocados por esa patología visceral tienen base neurofisiológica en el dolor referido visceral, ¿no? De la misma forma que a mí me duele el brazo izquierdo cuando estoy sufriendo un infarto de miocardio, pues puede pasar un mecanismo muy similar en la zona de la ingle cuando tengo algún problema en una víscera con aferencias compartidas, que normalmente son las que tienen que ver con el sistema genitourinario. La historia aquí, y esto ya lo debatimos tú y yo una vez fuera del podcast, es, vale, si ese proceso se puede ocasionar en una patología grave, ¿por qué no se puede ocasionar también sin que la víscera llegue a dar clínica grave? Es decir, obviamente si tengo un tumor ya estamos hablando de una patología muy grave, red flag, que hay que derivar y que poco vamos a poder hacer. Pero si yo tengo una cicatriz de una apendicitis, yo tengo un trozo de intestino con un tejido fibroso que puede estar alterando la información que manda ese tejido visceral a nuestro cerebro. Entonces, ¿crees que patologías leves viscerales podrían llegar a influir en esa activación neuromuscular de la musculatura, en la percepción del dolor, en el growing pain? Vale, yo digamos que en términos viscerales, sobre todo a nivel leve, me hallo un poquito escéptico, pero simplemente por la propia clínica que nos podemos encontrar. Digamos que nos encontraríamos ante una clínica totalmente distinta. Sí es verdad que cuando estamos valorando tanto a nivel intraarticular como extraarticular, los test no son sensibles y específicos, pero en muchas de las ocasiones somos capaces de reproducir las molestias que nuestro paciente tiene. Ahora bien, puede ser que esa cicatriz o esa alteración visceral leve pueda ocasionar, a su vez, alteraciones a nivel extraarticular. Como te decía, soy un poquito escéptico, pero la literatura habla un poquito de ello. Yo sí que es verdad que nunca me he encontrado nada en clínica. Habla un poquito de ello y es necesario tenerlo en cuenta. Con lo cual, sí que es verdad que lo habíamos hablado tú y yo fuera de podcast. También es importante preguntar sobre sus antecedentes. Sobre todo, imaginémonos que nos encontramos esa aferencia secundaria o incluso una hiperalgesia secundaria debido a un trastorno visceral, a una cicatriz, etcétera, etcétera.
digamos que le preguntamos a nuestro paciente si ha tenido fiebre, si ha tenido, bueno, todas las red flags, y pérdida de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestro paciente viene de una infección del tracto urinario, pero ya no la tiene, y aún preserva síntomas. Puede ser que esa afectación haya desembocado en ese dolor inguinal, podría ser, pero en la mayor parte de ocasiones no nos vamos a encontrar este tipo de casos, aunque sí es verdad que debemos de tenerlo en cuenta. El tema de la cicatriz a mí me resulta llamativo, sobre todo en operaciones tales como apendicitis o incluso operaciones en la propia ingle, ya que si observamos ese tipo de cicatrices, sobre todo las más antiguas, nos encontramos cicatrices un poquito retraídas. Ahora bien, la literatura es muy escasa respecto a esto. También debemos tener en cuenta que la incidencia de este tipo de enfermedades es bastante alta, y si hubiese una clara correlación, esto sería reflejado en varios de nuestros jugadores, lo cual sabemos que no es así. Pero podríamos tener, es que ya te digo, a nivel de casos clínicos, incluso hace nada hablando con Asier nos encontramos casos ultra raros dentro de la patología de dolor inguinal, que, ¿por qué no? Podría estar relacionado con alteraciones viscerales leves e incluso con casos que ni se nos ocurrirían, y son casos que realmente no entran. Ya vamos sesgados realmente. Yo, por ejemplo, ya voy sesgado a mi paciente. ¿Por qué? Porque el tener tanta información en la cabeza muchas veces te hace pensar, vale, tengo a un jugador de fútbol, la mayor parte de lesiones son relacionadas con el aductor, voy a tener que valorar ese aductor porque casi siempre va a estar tocado. Eso ya te hace ir sesgado, ¿vale? Ese sesgo clínico. Pero claro, hay casos muy raros, y yo he tenido casos en los cuales el paciente no mejora y tiene una clínica totalmente distinta. Parece que todos los test clínicos son negativos o todos los test clínicos son positivos. Y realmente, ¿cómo explicas eso? Entonces empiezas a indagar y te encuentras una serie de factores que no tenías en cuenta para nada, pero que pueden influir, y al final es muy, muy complejo a nivel de la ingle y de la zona de la propia cadera también, saber ante lo que nos estamos encontrando, porque las causas pueden ser muchísimas. Entonces, aunque yo me muestre escéptico, sí que es verdad que existen casos donde nos vamos a encontrar alteraciones viscerales leves y una relación con el dolor inguinal. Quizás no tanto con una alteración a nivel neuromuscular, pero sí con un dolor inguinal reflejo, como tú hablabas, por una aferencia. Con lo cual, es un tema muy jugoso y a mí me parece muy interesante. Sí que es verdad que, bueno, lo que hablamos al final es una incidencia muy pequeña, pero nos podemos encontrar casos muy, muy, muy complejos. Con lo cual, siempre hay que estar abierto a todo y tratando de tener información sobre todo este tipo de procesos. Sí, yo ya, como te comenté en su momento, yo soy menos escéptico. Yo realmente sí que creo que puede haber una afectación o una influencia, mejor dicho, mucho mayor de la que nos creemos, que muchas veces seguramente será la base en esos problemas tan raros que tenemos a veces en clínica. Lo que pasa es que, como obviamente dices, hay muy poca literatura todavía en la que apoyarnos, y luego, obviamente, vamos a luchar siempre contra nuestros sesgos de confirmación, ¿no? Es decir, si yo afronto al paciente teniendo presente que esa afectación urinaria, por ejemplo, que habías dicho, puede repercutir, seguramente yo tire más hacia eso en un caso de estos raros que tú, ¿no? Por los propios sesgos individuales. Pero yo lo que suelo hacer en casos donde creo que realmente puede haber una variable visceral en juego es ser muy crítico conmigo mismo. Por ejemplo, en el tema de la cicatriz es fácil. Si realmente esa cicatriz o esa fascia visceral está facilitando el dolor, yo lo que hago es jugar mucho con diagnóstico diferencial de movimiento, ¿no? Igual que hacemos con las técnicas de terapia manual. Es decir, a mi jugador le molesta el squeeze test cerrado. Pues hago un squeeze test mientras estoy estirando la cicatriz. Si cambia la sintomatología, ok, pues igual esa aferencia modifica síntomas y tiene algo que ver. Y así un poco con todo. Por lo tanto, totalmente de acuerdo con lo que planteas. O sea, es un tema
que yo creo que habrá que tener en cuenta, pero que tenemos que ser muy críticos y atender a que a día de hoy hay muy poca literatura en la que apoyarse.